y luego el misoprostol. Tenemos que la oxitocina es una hormona nonapeptídica y se va a producir en el hipotálamo, específicamente en el núcleo supraóptico y paraventricular. Y en cuanto a su mecanismo de acción, en el útero se va a ligar a receptores G y después de ligarse a este receptor va a haber una cascada de segundos mensajeros que va a ocasionar la liberación de calcio. El calcio en las fibras del músculo liso sabemos que va a ocasionar la contracción. Vemos en esta gráfica que tenemos moléculas que interactúan para la relajación y moléculas que interactúan para la contracción. En cuanto a la relajación, tenemos las catecolaminas en su receptor beta, las prostaglandinas C en sus receptores 2 y 4 y el nefidipino. Y en contracción tenemos a la oxitocina y a la prostaglandina E, pero en sus receptores 1 y 3. También a las catecolaminas, pero en su receptor beta, el cortisol y entre otros, ¿no? Tenemos que hay dos formas de presentación que vienen en 10 unidades en un mililitro o 5 unidades en un mililitro. Y sus usos son, de forma resumida, en inducción del trabajo de parto y en la prevención y tratamiento de la hemorragia postparto. En cuanto al misoprostol, tenemos que es un análogo de prostaglandina, que se usa tanto en la modulación cervical, la inducción del trabajo de parto, la prevención y el manejo de hemorragia postparto. Su presentación es de 2 microgramos y bueno, va a producir maduración cervical y dilatación y va a reblandecer el cuello uterino. ¿De qué forma? Pues va a disminuir la cantidad de fibras de colágeno y se va a permitir una invasión de agua entre estas fibras. Bueno, y también va a aumentar la frecuencia e intensidad de contracciones del músculo liso. Comenzando con los artículos, con las revistas, primero hablemos de esta revista de acá, que es una revista que comparó el uso de combinaciones de uterotónicos y sus resultados. Es un metaanálisis. Su objetivo fue identificar los agentes uterotónicos más efectivos con los efectos secundarios mínimos para el tratamiento de la hemorragia postparto y así generar una clasificación entre todos los agentes disponibles para su efectividad. Tenemos que, en resumen, se revisó alrededor de 3.000 pacientes. En todos los ensayos fueron realizados en un ámbito hospitalario y las mujeres generalmente dieron luz por vía vaginal, a excepción de un estudio que combinaron tanto vía vaginal como por cesárea. En cuanto a los agentes que se usaron como uterotónicos en los ensayos, fueron oxitocina, misoprostol por separado, misoprostol más oxitocina. También tenemos sintometrina, que es un combinado de oxitocina y ergometrina, que se le añadió oxitocina. Se incluyeron también comparaciones, ¿no?, de misoprostol versus oxitocina y misoprostol versus sintometrina. Como resultado, se encontró que hubo una evidencia de certeza moderada de que el misoprostol, como agente uterotónico de primera línea, probablemente va a aumentar el riesgo de requerir una transfusión de sangre en comparación con la oxitocina. De ahí tenemos que una evidencia de certeza baja que indica que la administración de misoprostol puede aumentar la incidencia de pérdida de sangre adicional de 1.000 mililitros o más. Luego, en cuanto a la comparación de misoprostol con oxitocina, nos muestra que hay una amplia gama de efectos en el tratamiento para la pérdida adicional, pero de 500 mililitros o más. En cuanto a los efectos secundarios, nos muestra que el misoprostol está relacionado con un aumento de efectos de vómitos y también cefalea. Según evidencia de certeza alta, la combinación de misoprostol más oxitocina produce poca o ninguna diferencia en el uso de uterotónicos adicionales y en la transfusión de sangre en comparación al uso de oxitocina sola. En cuanto a una evidencia de certeza moderada,
tenemos que la combinación de misoprostol más oxitocina no puede destacar un beneficio importante para la pérdida de sangre adicional de 500 mililitros o más, ni efectos importantes de cualquier manera para la pérdida de sangre adicional de 1000 mililitros. Para todos los resultados, la evidencia que se dispone sobre la comparación de misoprostol versus sintometrina más oxitocina fueron evidencias de certeza baja, por lo que estos efectos aún no están claros. También nos muestra que la combinación de misoprostol más oxitocina produce el riesgo de transfusión reduce el riesgo de necesidad de transfudir sangre y puede reducir el riesgo de pérdida de sangre adicional de mililitros o más en comparación con el misoprostol usado de forma sola. La combinación hace poca o ninguna diferencia en el vómito. Y bueno, adicionalmente el misoprostol, cuando se le añade cuando la oxitocina, cuando se le añade misoprostol, mostró un aumento de los efectos secundarios como vómitos. Incluso algunos pacientes experimentaron aumento de la temperatura luego en su etapa de puerperio. Luego tenemos esta otra revista del New England Journal de hemorragia postparto, que nos resume las contraindicaciones y los posibles efectos adversos que podemos encontrar con el uso de misoprostol. Y también nos dice las formas que se pueden usar para su administración. Hay vía sublingual, oral o rectal. Y bueno, se va a preferir la vía sublingual en una dosis de 100 a 1000 microgramos en dosis única. Y no se va a recomendar no repetir la dosis, ¿no? Y algunas de las contraindicaciones para su uso están la sepsis, alergia al misoprostol, una terapia anticoagulante que tenga la paciente de fondo, enfermedades cardiovasculares, y bueno, se va a discutir la eficacia cuando están presentes estas contraindicaciones. En cuanto a los efectos adversos, están las náuseas, los vómitos, la fiebre y en algunos casos también puede ocasionar diarrea. Luis, tú que estás exponiendo, ¿por qué el misoprostol nos dice en hemorragia postparto la vía de elección es sublingual? ¿Cuál es la justificación que sea de este tipo de vía? Sí, justo le iba a tocar en un artículo, pero nos dice que en la vía sublingual la biodisponibilidad es perdón, el tiempo en que tarda en hacer efecto es más corto en comparación al vía rectal o vaginal. Pero la vía rectal o vaginal muestra una biodisponibilidad más alta. Ok, entonces sublingual, chicos, quedamos que es para el tratamiento de hemorragia posparto. Tratamiento. Si se presentara un evento agudo, tenemos que tratar. La vía sublingual es la mejor elección porque va a llegar rápido a torrente sanguíneo por el tipo de absorción que se está dando. Sin embargo, en la que es vía oral y vía rectal, sobre todo en los criterios de la Federación Internacional de Ginecólogos, se utiliza para prevención, porque la biodisponibilidad se va a mantener por más tiempo. Es por eso que para prevención, en el caso de pacientes con factor de riesgo para hemorragia postparto, sí debería ser usada, junto con la infusión de oxitocina que se coloca a todas las pacientes como parte de la estrategia sanitaria de alumbramiento dirigido. Ok, entonces vamos a preguntar a Dayan Alcántara, que dijo presente, ¿cuál es Sí, la doctora. definición de hemorragia posparto, Dayan? Para que quede claro esa terminología. Viene a ser la hemorragia que se da desde el puerperio hasta 24 horas después. Esa es la hemorragia posparto temprana. Puede haber hemorragia posparto tardía. No parte de la definición por el tiempo, por si acaso. La definición no es en base al tiempo. A ver, ¿qué nos dice Diana Benítez? Definición de hemorragia posparto. Sí, doctora, vendría a ser la hemorragia que se presenta en el puerperio, que tiene que ser más de 1500 mililitros. 500 mililitros, perdón.
Perdón, pensé que estaba hablando. Doctora, ¿me escuchó? Disculpe. 500, perdón, sí te escuché, 500 mililitros en el puerperio. ¿Esto hay alguna diferencia entre el parto vaginal o la cesárea? ¿O es Sí, indistinto? doctora, por parto vaginal va a ser 500 y por una cesárea es de 1 litro. 1000. Ok. ¿Quién sabe alguna otra definición de hemorragia posparto aparte de lo que ha dicho su compañera Kelly? A ver, Kevin. Sí, doctora, sería la hemorragia que se va a presentar independientemente de la vía, ya sea parto vaginal o cesárea, que sea mayor a 1000 mililitros o que esté asociado con signos de hipovolemia, ¿no? Ya. Lo mejor es utilizar esta definición: trastorno hemodinámico en pacientes puérperas, independientemente del sangrado, porque puede ser que una paciente que ingresó con 8 de hemoglobina a dar a luz y sangró de repente 400 cc, pero tiene cambios hemodinámicos, a esto se refiere hipotensión, taquicardia, diaforesis, palidez, o de manera objetiva, porque eso aparte de la subjetividad en cuanto a piel y faneras, pero objetivamente tenemos presión y frecuencia cardíaca, o de manera más objetiva aún, disminución del hematocrito en un 10% con respecto a su ingreso. Cuando tenemos eso, también podemos catalogar a la paciente como que ha tenido una hemorragia posparto. ¿Por qué? ¿Por qué ha ido desfasándose esta definición entre 1000 y 500? Porque hay mucha variabilidad interobservador. ¿Qué quiere decir? Que yo de repente veo a la paciente con mi experiencia y puedo decir, ya, esta paciente con mi experiencia sangró, yo veo que es un sangrado de 800 cc. Viene el doctor Torres y dice, con mi experiencia este sangrado es solamente 600. Entonces hay mucha variabilidad. ¿Por qué? Porque no hay una cuantificación adecuada después de un parto. ¿Acaso pesamos las gasas que la paciente empañó? ¿Acaso todo ese sangrado que cayó en el balde, cuando ustedes han visto que en la rotación, en el parto vaginal, existe un balde abajo donde cae la sangre, los coágulos, ¿la pesamos? No, lamentablemente no. Y eso es lo que falta tener de estrategia. Entonces, esos conocimientos de tener clara la definición es importante. Si yo peso mis pañales que manchó la paciente, las gasas, y si me sale más de 1000 post cesárea, yo digo, es una hemorragia postparto. Si me sale más de 500 en un parto vaginal, sí es una hemorragia postparto. Pero como no lo hago, puedo aducir los cambios hemodinámicos en la paciente y la variación del hematocrito en menor al 10% con respecto a su ingreso. Eso tiene que quedar claro, chicos, con respecto a definición de hemorragia postparto. Ok, continúa. Ok, doctora. Luego, este otro artículo que nos habla de el uso de prostaglandinas en el tratamiento de la hemorragia postparto. Bueno, primero nos habla de una introducción, ¿no? Que el uso de misoprostol en un inicio está registrado para la prevención y tratamiento de úlceras pépticas, hemorragia digestiva, ocasionadas por fármacos antiinflamatorios, esteroideos. En cambio, las aplicaciones clínicas de misoprostol en ginecología y obstetricia incluyen el aborto inducido médicamente, la inducción del trabajo de parto, la moderación cervical y el tratamiento de la atonía uterina. Luego nos habla, se centra más que nada en las vías de administración. Nos dice que inicialmente se administraba por vía oral, aunque también existen la vía vaginal, sublingual, bucal y rectal. Y que la administración rectal se ha utilizado para la prevención y el tratamiento, para la prevención de la hemorragia postparto. En conjunto, comparando las vías de administración, nos cuenta que el periodo desde el inicio del tratamiento hasta un efecto es más corto en la administración sublingual y oral. En cambio, la duración del efecto es significativamente más prolongado con la administración vaginal y rectal. Y en cuanto a las dosis, se considera de 400 a 600 microgramos de misoprostol administrado por vía oral es óptimo para el manejo de la hemorragia postparto
y 800 microgramos de misoprostol por vía sublingual tiene mayor evidencia que respalda seguridad y eficacia para el tratamiento. En cuanto a sus efectos secundarios, nos dice que no parece tener efectos secundarios muy graves, especifica en dosis y duraciones apropiadas para el tratamiento de atonía uterina. Sin embargo, se va a asociar con tasas más altas de escalofríos, fiebre, junto con otros efectos secundarios relacionados con las prostaglandinas, como náuseas, vómitos y diarrea. También nos dice que después de la administración de misoprostol se ha demostrado que algunas mujeres tienen una temperatura corporal mayor a 40 grados durante la primera hora postparto. Ok, esto es importante, chicos. Pacientes que usan misoprostol, debemos conocer los eventos adversos más frecuentes, como dijo su compañero, náuseas, vómitos, diarrea, pero sobre todo la fiebre. Y a veces los mismos médicos o los anestesiólogos que deberían utilizar bien y conocer esta farmacocinética y farmacodinámica de este misoprostol son reacios a utilizarlos vía sublingual, porque dicen, no, pero el paciente va a tener fiebre, no, que la paciente, ¿qué importa? Es su evento adverso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que es la mejor biodisponibilidad sublingual para el tratamiento de hemorragia postparto. No vamos a pretender darle una misoprostol rectal en una paciente que está con atonía uterina, con hemorragia postparto. Entonces, eso es importante, ¿ya? Ok. A ver, vamos a llamar... Perdón. A ver, su compañera Naira Rentería. ¿Cuáles son las 4 T's de la hemorragia postparto? Sí, doctora, buenas tardes. Primero es el traumatismo, el trauma, el tono, tejido y trombina, doctora. Ya, pero a ver, dímelo en orden, por orden de frecuencia. Ya, ¿Cómo es primero por es orden de frecuencia? el tono, primero es, doctora. Luego trauma, tejido y por último trombina. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si la primera causa de hemorragia en un 80% va a ser alteración en el tono del útero? Tenemos que ir viendo, observando, identificando los factores de riesgo en pacientes que tienen una probable atonía o que van a realizar una probable atonía durante el alumbramiento, ¿no? Durante la tercera fase de trabajo de parto, porque ahí es donde se producen las atonías. Dime, por favor, Merly, 2 factores de riesgo en pacientes que puedan hacer una probable atonía uterina. ¿En qué paciente considerarías tú, esta paciente me va a hacer atonía? Merly. Sí, doctora. Puede ser en antecedentes de hemorragias en embarazos previos, en un trabajo de parto prolongado, que sea también una mujer mayor de 35 años, embarazos múltiples. Ok, gracias. Y a ver, ¿qué otros factores de riesgo que ha mencionado su compañera nos puedes aportar, Ángela Lizama? Sí, doctora. Podría ser tal vez un embarazo múltiple, tal vez que haya tenido un legrado previo, que sea multípara también, ¿no? Ya, el legrado previo está más asociado a placenta previa o temas de acretismo placentario. Lo más frecuente, chicos, es mucho más frecuente que un embarazo gemelar y que lo que han dicho sus compañeras, un trabajo de parto disfuncional, alguna paciente que haya estado recibiendo oxitocina por la detención del trabajo de parto y le hayan hecho una acentuación de trabajo de parto, una paciente que tenga un feto grande y las multíparas, las que vienen en su quinto, sexto embarazo, estas pacientes son potencialmente
riesgos de atonía uterina. Entonces tengo que identificarlas y tengo que saber manejar y tener todo mi equipo multidisciplinario, hasta banco de sangre si es posible, todos alerta con ese parto que va a acontecer. Entonces es importante que ustedes sepan todo lo que sobredistiende el útero, polidramnios, macrosomía, están a la cabeza de hacer atonías. Pacientes con conducción del trabajo de parto por un trabajo de parto prolongado y que le hemos estado infundiendo oxitocina también. ¿Por qué? Porque si durante todo el trabajo de parto se condujo ese parto con oxitocina, cuando llegue el alumbramiento, esos receptores de oxitocina ya se han agotado. Entonces, cuando yo le coloco la oxitocina intramuscular, después que salió el hombro anterior, yo le coloco oxitocina para hacer mi alumbramiento dirigido y así disminuir la hemorragia, esos receptores ya van a estar agotados, no me van a absorber la oxitocina. Y por ende, cuando en el momento que necesitemos más oxitocina, que es después del alumbramiento, no va a haber y el útero no se va a contraer. ¿Ya? Entonces tengo que empezar a identificar bien mis factores de riesgo para decir, esta paciente va a tener probablemente una atonía o una hemorragia postparto. Ok, continúa. Bueno, continuando con la exposición, voy a seguir con lo que es ergometrina y lo que es carbetocina. La siguiente, por favor. Bueno, para iniciar, ¿qué es la ergometrina? La ergometrina pertenece al grupo farmacológico que es el cornezuelo de centeno, las cuales van a tener como mecanismo de acción que va a ser activar el músculo liso y de esa manera va a generar lo que son las contracciones uterinas, ¿no? Es por eso que su uso va a ser para la hemorragia postparto, ¿no? En la presentación que viene la ergometrina, pues es de 0.2 miligramos por 1 mililitro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también, como se mencionó en el misoprostol, lo que son las reacciones adversas, ¿no? Entonces, en cuestión de este fármaco, hay que tener bastante cuidado en las gestantes que tienen presión arterial alta, ¿no? Porque podrían originar lo que es hipertensión, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuestión de la... Solamente las pacientes hipertensas, ¿no has encontrado ningún otro patología en la cual este fármaco esté contraindicado? Sí, doctora. A ver, la anterior, ahí también... también dentro de los otros RAMs, también están en los, bueno, en los trastornos gastrointestinales, también nos puede dar lo que es fiebre, también nos puede dar No efectos adversos, sino que debemos de nosotros saber en qué pacientes no se puede colocar ergometrina, aparte de las hipertensas. Eso es lo que tiene que decir, no se debe colocar en tal. Ahora, la hipertensión es un efecto adverso, pero también está proscrito que yo no puedo colocar ergotrate en una preclántica. Claro. ¿En qué otro tipo de pacientes no se puede colocar ergotrate? Por ejemplo, en las que tienen hemorragia del segundo de la segunda mitad del embarazo, ¿no? También, porque podría condicionar también o sea, podría hacer más daño, ¿no? A estas gestantes. Es que la ergometrina no está considerado durante la gestación, o sea, eso es imposible. La ergometrina todo es después de haber dado a luz. Efectos adversos, ya su compañera está diciéndolos. Paciente que no se debe colocar ergotrate, pacientes asmáticas, con asma de base, pacientes con patología cardíaca de base, paciente que venga o que tenga un soplo, que sea portador de un CIA, CIB, algún antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, está prohibido el uso de ergotrate. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción que tiene la ergometrina. Provoca vasoconstricción en el músculo liso y es una vasoconstricción permanente, no es como la oxitocina que tú le colocas, le pones líquido y el tiempo de vida es máximo 20 minutos. También el ergotrate tiene un tiempo de vida mayor, entonces no lo puedo colocar en este tipo de pacientes porque va a ser vasoconstricción del músculo liso, vasoconstricción a nivel alveolar, bronquial, vasoconstricción, vasos sanguíneos en pacientes cardiópatas, no se puede colocar. ¿Sí? Ojo con eso. Ok, continúa Alicia. La siguiente, por favor.
Bueno, en relación a la carbetocina, va a tener un mecanismo de acción similar a lo que es la ergometrina, la cual se va a unir también a los receptores contráctiles, lo que va a hacer de que también el útero también se pueda contraer, ¿no? Lo cual ese es mayormente su uso, el cual vamos a utilizar, ¿no? En la paciente, es por eso que va a estar indicado en la hemorragia postparto, en este caso en atonía uterina, ¿no? Dentro de las contraindicaciones, también es aquellas mujeres que tienen alergia a la oxitocina, ¿no? Ya que la carbetocina pertenece a un grupo farmacológico que es un análogo sintético de la oxitocina. Otra de las contraindicaciones es cuando hay enfermedades vasculares, ¿no? Enfermedades cardíacas también, como las enfermedades coronarias. Dentro de los efectos adversos más frecuentes vienen a ser lo que es cefalea, puede haber también, en este caso puede haber hipotensión, náuseas o dolor abdominal. Va a tener un tiempo de vida media de 42 minutos y la eliminación va a ser por vía renal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el limitante en relación al uso de la carbetocina, ¿no? Porque ciertamente acá en Perú no es muy usado este uterotónico por el costo que genera este, ¿no? En comparación de otros fármacos uterotónicos, ¿no? Es por eso que su uso se encuentra un poco más limitado, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, eso es importante, el costo de la carbetocina. Por ejemplo, una ampolla de oxitocina me cuesta 3 soles. Una ampolla de carbetocina no me baja de los 200 soles. Perdón, de los 500 soles prácticamente lo venden. Ahora, ¿por qué está la diferencia de precio si aparentemente actúan igual? Es importante saber, y eso le faltó mencionar a su compañero, que la oxitocina es termolábil. No debemos poner una oxitocina que no está correctamente refrigerada bajo unos 8 o 10 grados centígrados. Pierde la eficacia. A veces vemos en los hospitales que las obstetrices tienen la oxitocina en su bolsillo y si está haciendo hemorragia en la paciente o en el alumbramiento dirigido le sacan de su bolsillo y le colocan. No, pues ya la oxitocina perdió su eficacia. Entonces, tenemos que estar en un ambiente, se conserva como una vacuna. Tiene que estar refrigerada, correctamente almacenada. Y la carbetocina no. La carbetocina la puedo tener guardada en mi bolsillo y colocarla y no pasa nada. Va a tener el mismo efecto. ¿Ya? Es por eso la diferencia de precio. ¿Ok? Continúa. Sí, justamente ahora voy a presentar una serie de artículos más o menos relacionados, ¿no? A la siguiente, por favor. En relación a esto, ¿no? ¿Cuál es la estabilidad de la ergometrina en los kits de hemorragia postparto, ¿no? Si es que importa la temperatura y la luz. Ese es un artículo publicado en el 2020, la cual se me hizo muy importante conocerlo, ya que es uno de los fármacos que se va a encontrar dentro de nuestra clave roja, ¿no? Los cuales son justamente para casos de hemorragia. Entonces, ¿en qué se basó este estudio? Porque ellos tenían como antecedentes que existía una decoloración visible de la ampolla, ¿no? En este caso de la ergometrina, en los refrigeradores. Ellos mencionaban que ellos lo almacenaban en temperaturas de 4 grados y de 25 grados, pero siempre protegidos de la luz, durante 3 meses. Sin embargo, cuando podían evaluarlo, cuando podían usarlo en las pacientes, ese no tenía la misma efectividad, ¿no? Entonces, en eso se basó el estudio. Entonces, después de estudiarlo a través de la cromatografía líquida, lo que decía es que la ergometrina sí puede ser estable a ambas temperaturas de 4 grados y 25 grados por un periodo de 6 meses como máximo, pero eso sí, siempre protegido de la luz. Sin embargo, si es que nosotros tenemos nuestra ergometrina, ¿no? En nuestras claves, expuestos a la luz sin ninguno de esos cuidados, solamente puede durar a una temperatura ambiente de 25 grados solo 4 días. Y si es que lo tenemos a 4 grados, puede durar hasta 10 días nada más, ¿no? Entonces es muy importante que si es que tenemos estas ampollas, pues protegerlas contra la luz y si es que tenemos una refri también colocarlo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque decoloradas va a disminuir el 90% de la concentración, ¿no? Del fármaco y podría aumentar pues no más los efectos adversos y podría ser incluso dañino para la puérpera, ¿no? La siguiente, por favor.
El otro estudio que también se publicó en el 2022 nos habla de un estudio, de un ensayo clínico multicéntrico en el cual utilizaba la ergometría después del parto vaginal. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y la eficacia del uso de la ergometrina combinada con oxitocina. Entonces, teníamos dos grupos, el grupo A, que era el grupo experimental, el cual aplicó oxitocina con ergometrina, y el grupo B, que solo aplicó oxitocina, de los cuales se va a comparar la diferencia del volumen del sangrado a las 2 horas, a las 6 horas y a las 24 horas postparto. Lo que se encontró en este estudio fue de que el sangrado fue mucho menor en el grupo experimental. Quiere decir que la combinación de dos uterotónicos, tanto la oxitocina con la ergometrina, causó menor cantidad de sangrado que el usar oxitocina sola, ¿no? Entonces nos dice que la ergometrina mostró mucho mayor eficacia terapéutica evidente en la prevención de la hemorragia después del parto. La siguiente, por favor. El siguiente estudio, que fue sobre también agentes uterotónicos para el tratamiento de primera línea de hemorragia postparto, también fue un metaanálisis, lo cual tuvo como objetivo identificar cuáles eran los agentes uterotónicos más efectivos y con menos efectos secundarios, ¿no?, para el tratamiento de la hemorragia postparto. En ese metaanálisis lo que se utilizó fueron 7 ensayos en los cuales participaron 3.738 mujeres en 10 países diferentes, los cuales, como vemos ahí en la diapositiva, pues 6 estudios se basaron solo en la oxitocina, un estudio solo de oxitocina ergometrina y el resto misoprostol y misoprostol con oxitocina. ¿Qué es lo que se encontró en ese estudio? Como vemos en las gráficas, tenemos que se comparó el misoprostol con la ergometrina en relación a la pérdida de sangrado, si es de 500 mililitros o más o de 1000 mililitros o más, la cual no se estimó un valor estimado, no se obtuvo un valor que se podría considerar si es que realmente es efectivo o no la combinación de estos dos. Pero independientemente de eso, nos dijo que el misoprostol podría aumentar el riesgo de transfusión de sangre en comparación si es que se usaba la oxitocina sola. Sin embargo, si es que se utilizaba el misoprostol con la oxitocina, nos decía de que no tenían datos muy precisos, ¿no?, en este metaanálisis, pero nos decía que la combinación de ellos aumentaba la incidencia de la fiebre y podía reducir el riesgo de transfusión sanguínea. Sin embargo, los uterotónicos tienen poca o ninguna diferencia. Lo que nos dice este metaanálisis es que la ergometrina no afectó ningún grado que fuera mejor que otros uterotónicos, ¿no?, mediante este metaanálisis. La siguiente, por favor. Perdón, Ricardo está levantando la mano. Dinos, Ricardo. Ricardo. De casualidad creo que levantó la mano. Sí, al parecer sí, doctora. Ok. Lucía, ¿también levantó la mano? Sí, mi compañera Lucía. Sí, lo que nos decía el estudio es que si nosotros al fármaco lo vamos a proteger de la luz, lo podemos tener dos maneras, ¿no? Una, que es a temperatura ambiente de 25 grados, protegido de la luz, nos va a durar hasta 6 meses. Y la otra forma, que es protegido de la luz a 4 grados, también nos puede durar 6 meses. Sin embargo, si nosotros no lo protegemos de la luz y está a las mismas temperaturas, quiere decir 4 grados y 25 grados, en 4 grados nos va a durar 10 días el fármaco y a 25 grados temperatura ambiente solo nos va a durar 4 días. Entonces, para una mejor conservación del fármaco es necesario tenerla protegida de la luz y más aún, ya sea a temperatura ambiente o a 4 grados, y ahí nos puede durar 6 meses, ¿no?
Eso es lo que decía el artículo. No sé si ahora se comprendió. Sí, sí se Ya. entiende. Lo que yo hablé, Lucía, hace un rato era de la oxitocina. La oxitocina sí tiene que estar refrigerada, 100%, de 8 a 10 grados, para que realmente no pierda su eficacia. Lo que tu compañera está hablando es de la ergometrina. Ok, continúa. Ya. El siguiente fármaco, bueno, el siguiente artículo, perdón, es de la prevención de la hemorragia postparto después del parto por cesárea. También es un metaanálisis, ¿no? Que es acerca de los agentes farmacológicos disponibles. En este caso, se realizó el estudio a base de la oxitocina, carbetocina, misoprostol, ergometrina, también otro uterotónico, el carbopros, y combinaciones entre ellos, ¿no? En cuanto a la prevención de la hemorragia postparto durante el parto por cesárea. Fueron 46 estudios en total con 7.368 participantes, en los cuales acá se evaluó que la carbetocina fue probablemente superior a todos los fármacos con los que fueron estudiados, incluso superior a la oxitocina, pero solo para reducir la pérdida de sangre estimada en un volumen. Quiere decir que cuando se utilizó la carbetocina, la paciente tuvo menos sangrado, ¿no? A comparación de la oxitocina. En cambio, cuando se comparó el misoprostol con la ergometrina y la combinación de oxitocina con ergometrina, se evaluaron muy inferiores, ¿no? Que el nivel de sangrado quizás fue mucho mayor, ¿no? En cambio, la combinación de oxitocina y misoprostol se evaluó definitivamente inferior a la oxitocina, ¿no? Entonces, en este caso es preferible utilizar solo oxitocina sola que la combinación de oxitocina con misoprostol, ¿no? Entonces, estas estrategias de administración de oxitocina tienen una mayor probabilidad de ser el mejor uterotónico, ¿no? Si se iniciaba como un bolo, ¿no? O sea, si se inicia en bolo, la oxitocina va a tener mejores resultados para la hemorragia postparto. Okay, entonces, tu conclusión dice que no se debería usar oxitocina con misoprostol. Sí, eso es lo que nos decía el artículo, ¿no? Que la combinación de oxitocina con misoprostol, o sea, sí puede generar efectos, pero no son efectos mejores al usar la oxitocina sola. O sea, que ellos recomiendan preferible utilizar oxitocina sola que combinado, ¿no? En este caso con miso. Ya, pero eso es cuando lo ponemos combinado. Normalmente hay escalas de tratamiento. O sea, ¿qué sucede? Cuando hay una hemorragia postparto, yo empiezo con oxitocina. Un 80% de las pacientes con un bolo de infusión endovenosa más un goteo permanente de a 30 unidades va a responder en un 80%. En un 30% no responde. Entonces, ¿qué se asocia? Se coloca la ergometrina. Se coloca la ergometrina intramuscular o también se puede colocar endovenosa, pero tiene más efectos adversos. Si no me responde en un lapso de 3, 4, 5 minutos máximo, que se usa, recién se puede utilizar el misoprostol. Entonces todo es escalado, no es que vamos a utilizar justo en ese momento para la prevención de hemorragia o el tratamiento. ¿Ya? Ahora, tú nos dices en un artículo que es cómo utilizar la carbetocina en vez de utilizar oxitocina. Entonces, tenemos la posibilidad de utilizar carbetocina o utilizarla en vez de oxi. Disculpe, doctora, no le escuché muy bien, es que me consultó algo, que estoy desde el celular y justo pasó el helicóptero. Ok, pones tú en tu conclusión que se utilizó la carbetocina es superior para reducir la hemorragia a la oxitocina. Entonces es mejor utilizar un bolo de carbetocina o utilizar oxitocina, pese a que es más caro. Claro, sí, eso es lo que nos indica, ¿no? El artículo, ¿no? De que es mejor el uso de la carbetocina, oxitocina, ¿no? A oxitocina. Obviamente que el mecanismo de acción es el mismo, pero si disponemos de ese producto, nos dice el artículo que es mejor entonces utilizarlo. Y si hay nivel de evidencia que se prefiere. Hace 6, 8 años en un congreso de ginecología dijeron de que no había diferencia, de que solamente era la industria farmacéutica la que proponía ese fármaco para lucrar, pero en realidad ya se ha evidenciado que sí hay un menor porcentaje de sangrado en pacientes por el tipo de biodisponibilidad del fármaco, ¿sí? Pero lo que tenemos en el Ministerio de Salud es oxitocina, entonces a usarlo.
Pero si tenemos la capacidad de que la paciente pueda comprar una carbetocina, sobre todo en esas pacientes que identifican ustedes los riesgos, es mejor. Ok, ¿listo? Gracias. Okay. Otro grupo creo, ¿vas a continuar? ¿Sí? Sí, no, bueno, me parece que faltan 2 nada más. ¿Continúo o...? Sí, rápidamente. Me tienen Ya. que pasar la revisión de revistas, por favor, me la mandan a mi correo, ¿sí? Ya, doctora. El siguiente estudio fue también fue un ensayo clínico multicéntrico, el cual también nos habla acerca de la prevención de la hemorragia postparto, utilizando, o sea, compara la ergometrina con la oxitocina y la oxitocina sola. En este caso se usó exactamente en las pacientes que tuvieron cesárea, los cuales tuvieron como un indicador principal a las 2 horas postparto, los indicadores secundarios de 6 horas a 24 horas, que también fue el control, el tiempo de retención placentaria, la incidencia de hemorragia postparto, la transfusión sanguínea si se requirió o no, y la estancia hospitalaria. Lo que se hizo acá fue también igual 2 grupos, un grupo A experimental y un grupo B de control. En el grupo A experimental fue que se realizó una inyección intramiometrial de ergometrina post-oxitocina intravenosa. No hay que recordar de que esto fue durante el momento de la cesárea. Y el grupo B se realizó también una inyección intramiometrial, pero de oxitocina, y post-oxitocina vía endovenosa, ¿no? Entonces quiere decir que a las pacientes, a ambos grupos se les puso oxitocina vía endovenosa, pero la diferencia marcó en el fármaco que se le aplicó intramiometralmente. Lo cual nos mencionó que en el grupo experimental, en el caso de las presiones, fueron más altas que en el grupo de control. El grupo experimental fue el que se inyectó la ergometrina. En relación a la pérdida de sangre a las 2 horas, nos dice que cuando se utilizó la ergometrina con la oxitocina fue menor. Sin embargo, cuando fue en el transcurso de la pérdida de sangre de las 6 horas a las 24 horas, el grupo control, quiere decir que solo se utilizó oxitocina, fue el que obtuvo menor cantidad de sangrado, ¿no? Entonces vemos como que hay unos beneficios también de utilizar en ambos casos, ¿no? Sea la ergometrina o la oxitocina, ¿no? Lo único que variaría según este estudio es en cuanto a las presiones, ¿no? A la presión arterial. La siguiente, por favor. Pero en cuanto a la inyección miometrial, ¿hubo algún cambio? ¿Qué nos dice ese artículo? Sí, ¿no? Lo que nos dice es de que ellos, bueno, por lo que se ve acá en relación al sangrado, ¿no? Que en el grupo experimental, si es que se inyecta, ¿no?, la ergometrina intramiometrial con oxitocina endovenosa, el sangrado a las 2 horas es mucho menor, ¿no? Eso es en relación a la hemorragia postparto, ¿no? En vez de colocar la oxitocina con la oxitocina endovenosa, perdón, con la oxitocina miometrial, ¿te refieres? Exacto. Ok, Sí. entonces sí ha habido publicaciones, chicos, y también tienen que saber que durante una cesárea, cuando tenemos expuesto el útero, muchos de los médicos van a agarrar y van a decir, dame un cachito de ergometrina o un poco de oxitocina y le inyectan a nivel de los cuernos del útero. Con una jeringa se le inyecta y eso disminuye también la hemorragia. Decían que no había evidencia, pero sí hay evidencia, y mejor aún si utilizamos el ergotrate, como está diciendo su compañero, como inyección a nivel miometrial, o sea, a nivel de los cuernos. Obviamente en pacientes que no esté contraindicada, que ya hemos dicho cuáles son las contraindicaciones. ¿Ok? A ver la siguiente, por favor. Bueno, y esta de acá es también el uso también de la oxitocina, ergometrina, junto con la carbetocina, ¿no? Para la prevención de la hemorragia postparto primaria. Los cuales nos dicen que el objetivo es determinar cuál es el más eficaz, ¿no? Y dentro de los resultados nos dice que si se usa la oxitocina con la ergometrina va a ser más eficaz para prevenir la pérdida de sangre de manera moderada, pero no grave. Sin embargo, la carbetocina va a ser un medicamento nuevo que puede ser de igual efectivo, pero tiene menos efectos secundarios, ¿no? Eso es lo que nos dicen en ese artículo, ¿no? Me parece que ese es el último. La siguiente, por favor. Bueno, y es el último, que son los efectos de la carbetocina combinada con la ergometrina, ¿no? En los cuales también se evaluó un grupo control y un grupo de observación. El grupo control fue solo de puérperas que utilizaron carbetocina y el grupo de observación fue
puérperas que usaron carbetocina con ergometrina, los cuales nos dicen que la pérdida de sangre a las 2 horas y a las 24 horas post aplicación, ¿no?, de ambos estereotónicos. El grupo de observación, quiere decir al que se le aplicó carbetocina y ergometrina, tuvo menor sangrado que al que solo se aplicó carbetocina sola, ¿no? En cambio, acá ya nos dice que carbetocina y ergometrina sería una buena combinación de estereotónicos, ¿no?, para prevenir más aún con mayor eficacia la hemorragia postparto, ¿no? La siguiente. Bueno, y ese es el último. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien, Alicia, felicitaciones. Has buscado revistas que nos van a informar de estudios comparativos y llevando una conclusión, ¿no? Muy bien. A ver, el segundo grupo, que era el uso de tranexámico, ha habido un nuevo estudio reciente que ustedes ya se deben ir empapando con respecto a esto. A ver, vamos con el segundo grupo. Mayra está levantando la mano mientras conecta el segundo grupo su PPT, por favor. Estamos retrasados, vamos. Mayra, estabas levantando la mano. ¿No? A ver, chicos, el segundo grupo, vamos. Ok, Mayra.